Para muchas personas, cuando piensan en la historia medieval, les vienen a la mente castillos, justas y caballeros nobles. El tipo de historias que se cuentan en dramas históricos. La realidad era un mundo mucho más brutal de guerra, asedios, enfermedades y hambrunas, cosas que eran algo común en la Edad Media. Sin embargo, durante esos tiempos, también ocurría algo mucho más oscuro, algo de lo que casi nunca se habla. Un tabú social tan grande que nunca me permiten hablar de ello en cenas o reuniones. Canibalismo, el acto de comer carne humana. El canibalismo es un acto bárbaro, una de las cosas más horribles y crueles que un ser humano puede hacerle a otro. Esto es algo que dista mucho de los caballeros valientes de la Edad Media. Sin embargo, las fuentes medievales muestran que el canibalismo no era solo un acto realizado por campesinos hambrientos durante épocas de hambruna. Era bastante aceptable que partes del cuerpo humano se usaran con fines medicinales y, como veremos, el canibalismo también se practicaba simplemente porque sí. Viajemos en el tiempo a la Edad Media y veamos qué llevó a la gente de la Edad Media a tales extremos y qué más comían para sobrevivir. Bienvenidos a Locura Medieval. Tengo tanta hambre que podría comerme un zapato. Comer a otras personas para sobrevivir usualmente involucraba a pequeñas comunidades en medio de un evento devastador, como un asedio o una hambruna localizada. Durante el siglo XIV hubo 10 hambrunas registradas en el Reino de Francia, que duraron entre 1 y 4 años. Inglaterra sufrió esas 10 y otras 3 más además. Hay 13 casos de canibalismo registrados durante actos de guerra o asedios en la Edad Media. Los asedios eran comunes durante las cruzadas, las luchas que ocurrieron entre los siglos XI y XIII entre los cristianos y los musulmanes en sus intentos de controlar la Tierra Santa, especialmente la ciudad de Jerusalén, sagrada para ambas religiones. Un episodio famoso, que ocurrió 2 años después del inicio de la Primera Cruzada, tuvo lugar en diciembre de 1098 durante el asedio de Ma'arrat al-Numan. El sacerdote Fulquerio de Chartres sirvió bajo Balduino I de Jerusalén durante muchos años y escribió una crónica de su participación en la campaña. En la historia de la expedición a Jerusalén, Fulcher escribió, cito, «Nuestra gente sufrió hambre excesiva. Me estremezco al hablar de ello, porque muchos de los nuestros, acosados por la locura del hambre excesiva, cortaron pedazos de las nalgas de los sarracenos ya muertos allí, los cuales cocinaban, masticaban y devoraban con ferocidad cuando no estaban suficientemente asados en el fuego». Las palabras de Fulcher implican que esto fue un acto de pura desesperación, justificado por la importancia vital que tenía su cruzada por la Tierra Santa. El francés Raimundo de Aguilers también participó en la Primera Cruzada y relató su participación en una crónica. Fue capellán del conde Raimundo IV de Tolosa. Él escribió, cito, «Mientras tanto, había tanta hambruna en el ejército que la gente comía con gran avidez los muchos cuerpos ya fétidos de los sarracenos que ya habían arrojado a los pantanos de las ciudades hacía 2 semanas o más. Estos hechos asustaron a mucha gente de nuestra raza, así como a forasteros, pero los sarracenos y los turcos decían, por el contrario, ¿y quién puede resistir a este pueblo que es tan obstinado y cruel, que ahora se alimenta de carne humana?» Los paganos decían que estas y otras prácticas sumamente crueles existían entre nosotros, porque Dios había hecho que todos los pueblos nos temieran, pero nosotros no lo sabíamos. La propaganda siempre es un problema cuando se trata de escritos sobre la guerra. Un autor siempre va a dar una visión parcial. La narración de Raimundo deshumaniza a su enemigo musulmán, retratándolos como depredadores y a los cristianos como sus presas. En la Alta Edad Media, el Imperio Bizantino controlaba la ciudad de Constantinopla. A diferencia de Occidente, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió a la caída del Imperio Romano en el siglo V y perduró hasta que Constantinopla cayó ante los otomanos en 1453 c. Teófanes el Confesor, quien vivió en los siglos VIII y IX, era miembro de la aristocracia. Después de convertirse en monje y cronista, describió un asedio que duró 2 años. Señaló que los árabes rodearon la ciudad de Constantinopla. Estalló una hambruna y cito, «Como los árabes tenían muchísima hambre, se comieron todos sus animales muertos, caballos, asnos y camellos. Algunos incluso dicen que pusieron cadáveres en su propio estiércol en sartenes, amasaron esto y se lo comieron». Bueno, sabiendo esto, no es sorpresa enterarse de que, cito, «Una enfermedad parecida a la peste descendió sobre ellos y destruyó a una multitud incontable». La crónica de Suquin, posiblemente escrita por Josué el Estilita,
Agregó que los árabes tenían tanta hambre que se comieron sus sandalias. Hay una historia de que los árabes estaban tan desesperados que arrancaron tiras de brea de los barcos y las masticaron todo el día para calmar el hambre. Y el erudito y historiador musulmán Al-Tabari está de acuerdo en que las cosas estaban tan mal que los árabes, cito, comieron todo excepto polvo. Ella es una devoradora de hombres. Según Josué el Estilita, muy temprano de hecho, justo en el umbral de cuando comenzaron la Edad Media. Entre los años 504 y 505, una guerra estaba en pleno apogeo entre los persas y el Imperio Bizantino, liderado por el emperador romano cristiano Anastasio. La antigua ciudad de Amida en Mesopotamia, ubicada en lo que hoy es Turquía, estaba bajo asedio. Una vez que los persas tomaron Amida, cito, la población y aquellos que habían sobrevivido a la matanza estaban en gran angustia y tormento a causa de la hambruna. Temiendo que los ciudadanos ayudaran a devolver la ciudad a los romanos, los persas, cito, ataron a todos los hombres que estaban allí y los arrojaron al anfiteatro, donde murieron de hambre. Como los soldados persas necesitaban que las mujeres de Amida cocinaran para ellos, les dieron provisiones, pero cuando los suministros empezaron a agotarse, abandonaron a las mujeres y las dejaron sin comida. Así que, cito, muchas mujeres se reunieron y conspiraron en secreto entre ellas. Salían furtivamente a las calles de la ciudad al anochecer o al amanecer, y a cualquiera que se encontraran y pudieran dominar, ya fuera mujer, niño o anciano, lo metían a la fuerza en sus casas, lo mataban y se lo comían, ya fuera hervido o asado. Cuando los soldados detectaron el olor de la carne, las mujeres fueron torturadas y asesinadas. Aunque el general persa permitió a las mujeres, cito, comer a los que ya estaban muertos, y ellas lo hacían abiertamente. Mientras algunas comían la carne de seres humanos muertos, las otras recogían y comían zapatos, suelas viejas y otras cosas horribles de las calles y plazas. Según el erudito y historiador griego Procopio, la agricultura fue abandonada en partes de Italia durante la Guerra Gótica. En el verano del 539, la gente huyó hacia la costa con la esperanza de encontrar más comida allí. En Toscana, las personas molían bellotas para hacer pan. Todo tipo de enfermedades los aquejaron y la mayoría de ellos murió. Alrededor de 50.000 agricultores romanos murieron. Y cito, la gente perdió mucho peso y todo el color. Además perdieron toda la humedad de su piel, que parecía cuero, estirada fuertemente sobre los huesos. La gente pasó de gris a negro. 2 mujeres en una aldea cerca de Ariminum se comieron a 17 hombres. La mayoría de la gente murió mientras intentaba alimentarse de pasto. Nadie se molestó en enterrar a los muertos, ni siquiera las aves los comieron, porque no quedaba nada en los cadáveres de lo que pudieran alimentarse. Aprovechándose de los débiles, Miguel el Sirio escribió su Crónica Universal a finales del siglo XII. Él contó una historia que, según dijo, ocurrió alrededor del año 646 cuando hubo una hambruna severa en Germánica, lo que hoy es Maraş en Turquía. Durante ese tiempo, la gente recurrió a comer animales salvajes y otras, entre comillas, bestias repugnantes. Él nos cuenta que había, entre comillas, un monje impostor, un villano llamado Alicia, que vivía en una cueva. Robó niños y se comió a 51 de ellos. Luego fue y consoló a los padres de los niños por la pérdida de sus hijos, ya que creían que él era un monje. También mató y se comió a un diácono, y fue capturado por un joven sacerdote, entregado a las autoridades y crucificado por sus crímenes. Alrededor de la misma época en Líbano, estaba ocurriendo otro incidente espeluznante. 2 mujeres compartían una casa y una de ellas tenía un bebé. Incapaz de encontrar algo para comer durante la hambruna, la madre del niño salió al campo a recoger hierba. La otra mujer, junto con sus 3 cómplices, mató al bebé, lo cocinó y se lo comieron. Cuando la gente se enteró de lo que habían hecho, fueron quemadas vivas. Se decía que las madres habían cocinado y comido a sus propios hijos durante la hambruna y sequía en Siria en el año 687. El monje benedictino y cronista del siglo XI, Rodolphus Gleber, habla sobre eventos similares cuando una hambruna que duró 5 años azotó grandes partes de Europa, diciendo que hombres adultos se comieron a sus madres, mientras que las mujeres hicieron lo mismo con sus bebés. Es inconcebible imaginar cuán desesperados estaban. La magia de la medicina. Hay muchos casos de canibalismo que parecían haber ocurrido por elección más que por necesidad. Al final del régimen mongol, Tai Sonjay,
Un erudito célebre del periodo Yuan, que abarca los siglos XIII y XIV, señaló que los soldados del norte de China disfrutaban comer carne humana solo por el gusto de hacerlo, y a menudo mataban civiles por su, entre comillas, placer culinario. Afirmó que los niños pequeños eran los más apreciados, asados enteros en grandes tinajas o colocados sobre una reja de hierro para ser asados vivos. A veces los metían en una bolsa que se colocaba en una olla grande y los servían vivos. Sonjay afirmó que los cuerpos que no se comían de inmediato, cito, eran cortados en pedazos que se salaban y se secaban. A veces, si era un hombre, solo le cortaban los 2 muslos, o si era una mujer, solo le cortaban los 2 senos. Durante las cruzadas, salió a la luz una característica interesante del canibalismo. Se decía que tanto los soldados cristianos como los musulmanes recolectaban los cadáveres de sus enemigos muertos para obtener partes del cuerpo. Parece que la vesícula biliar era especialmente codiciada, ya que se creía que tenía poderes mágicos o medicinales. El autor y científico del primer siglo, Plinio el Viejo, insistía en que la magia surgió primero de la medicina al principio de su libro Historia Natural, y Plinio era muy respetado. En la Edad Media, bañarse en sangre y beberla se llevaba practicando desde hacía siglos. A los romanos les gustaba beber la sangre de los gladiadores, a veces caliente, directamente de las heridas sangrantes del luchador mientras agonizaba en la arena. Pensaban que tenía propiedades mágicas y que podía curar enfermedades como la epilepsia y otros trastornos cerebrales. En el siglo XIII, el aclamado erudito escocés Michael Scott declaró que bañarse en la sangre de un perro o de un infante de 2 años, mezclada con agua caliente, era una cura definitiva para la lepra. ¡Esto es lo peor! Si viajamos al lejano oriente, en China, la dinastía Tang duró aproximadamente 300 años entre principios del siglo VII y el siglo X. Allí, el consumo de carne humana se consideraba un tratamiento médico sumamente efectivo. El Bencao Gangmu fue solo uno de muchos textos médicos que daban recetas para pociones usando órganos humanos, fluidos corporales y excrementos. Todo, desde cerumen humano hasta hueso en polvo y desde aliento humano hasta el pene, se mencionaba comúnmente como ingredientes. En China, el concepto de piedad filial, la virtud de dar amor y respeto a los padres y antepasados, llevó a un tipo único de canibalismo voluntario. Como se suponía que los jóvenes debían hacer todo lo posible para cuidar y apoyar a sus padres y suegros, se cortaban partes de su propio cuerpo y se las daban de comer como una forma de medicina cuando estaban enfermos. La mayoría de los donantes eran mujeres, a menudo nueras del paciente. Para hacer un torniquete, la obediente nuera ataba fuertemente su muslo o brazo con un pedazo de tela y usando un cuchillo afilado, cortaba un pedazo de carne de la parte superior del brazo o muslo. La carne humana se mezclaba de inmediato con sopa caliente y luego se ofrecía al paciente moribundo. Se piensa que este tipo de ofrenda voluntaria tuvo lugar desde principios del siglo VII hasta el siglo XX. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Si este video te dio hambre, primero que nada, ¿qué demonios te pasa? Pero en segundo lugar, acabamos de subir un video a nuestro Patreon y membresías de YouTube sobre los platillos medievales favoritos en diferentes países. Si esto es algo que te interesa y quieres ayudar a apoyar el canal, solo cuesta 3 libras al mes unirte. O para quienes están en nuestro nivel más alto, tu nombre aparece en pantalla como el de todas estas personas increíbles ahora mismo. Realmente apreciamos todo el apoyo que nos han dado y solo queremos seguir haciendo el mejor contenido medieval que podamos. Así que hasta la próxima, espero que todos tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos!